Buenas noches. Marcos, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas. Sí, estoy acá. Bueno. Para que conecto la cámara. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un segundito que me conecto los auriculares, así lo escucho un poco mejor. Sí, perfecto. Igual esperamos unos minutitos. Los compañeros son poquitos igual, pero bueno. Vamos a ver si se conecta alguna más. Sí, dale. El jueves pasado tuvieron clases con mi padre, ¿no? Sí. Sí, tuvimos. Bien. Ahí aclaré porque creo que no les habían informado que las clases van a ser los lunes y los jueves, los 2 días sincrónicos, ¿no? Porque Los creo dos. que no les habían dicho. Les habían dicho creo los jueves nada más. Yo, si mal no recuerdo, cuando me anoté en la lista de horarios que subieron, había 2 días. En este momento no me acuerdo exactamente cuáles, pero sí que era más o menos a esta hora, a las 8 de la noche. Sí, siempre fue lunes y jueves, pero creo que por error habían informado que las clases en forma sincrónica nada más los jueves, como hicimos el cuatrimestre pasado en realidad. Pero bueno, Bien. cambiamos, vamos a hacer todas en forma sincrónica directamente. Los lunes, Bueno, mejor. sí, mejor. Sobre todo siendo un grupo chico y además que hacemos una clase de 45 minutos para que no, entonces se hace más llevadero. Son de los pocos que van quedando de esta materia que ha desaparecido. No, Sí, he fusionado con otra ahora. claro, ahora es con título de valores. Sí, tal cual. Sí, yo me anoté el Pero cuatri con la pasado, pero dificultad al final la que... dejé. Ah, Porque está. Sí, me no, sí, parecía sí, me a había ver anotado, en los listados antes. sí, me había anotado, pero después me di de baja porque no llegaba. Tenía una piedra en el zapato que sacarme, que era procesal penal, y entonces, bueno, le di a eso completamente, conjunto con práctica procesal penal, entonces fue un cuatrimestre penal, y nada, no llegaba. Dos grandes piedras tenías ahí. Sí, la sentía ahí en el dedo chiquito y decía, che, no puede ser que no la puede pasar, no la puedo pasar, y bueno, a veces se Bueno, dio, completamente pudiste al enfocado por final. eso. Sí, se pudo. Bueno, Y bueno, ahora me queda bueno, privado internacional público, bueno, ya está. Te falta nada. exactamente. Bueno, mejor así. Así que, sí, yo creo que el horario tienen publicado a las 8:15, pero la idea a lo mejor es arrancar entre las 8 para que no se haga tan tarde, ¿no? Sí, la otra vez arrancamos a las 8 igual, el jueves pasado. Compañeros, avisales, viste, que arranquemos a las 8, así Bien. mejor, ¿viste? Para que no terminemos tan tarde. Así que, No, bueno, sí, vamos a obvio. arrancar igual. Vamos a arrancar, si Bueno, después se suma uno más, creo que acceden de forma automática acá, porque yo no sé si estoy de anfitrión. A ver, déjame ver. este, Participantes. yo entré No, y no me mandaron a sala de espera, o sea que entré no, por eso, directamente. ingresan directamente, así que si viene alguno más se va a incorporar entonces acá. Bueno, ¿qué vamos
En las clases que yo les voy a estar dando en esta como habrán visto, la materia la damos entre 4 docentes. El primer bloque los damos los Garaguso, jubilado, pero que sigue colaborando y con su vocación docente, y quien te habla. Que vamos a darle 4 de los módulos, que son los módulos 1, 2, 5 y 7. Yo voy a hablar del módulo 5, que son el tema de límites ambientales a la actividad empresarial. Después van a tener un bloque con la licenciada Morea, que van a ver algunos otros aspectos, y van a tener otro bloque de clases con el doctor Boteri, en donde van a completar el resto. Bien, yo lo que les voy a hablar, te voy a hablar ahora porque es una clase unipersonal. Eso es la empresarial, ¿no? Y obviamente no vamos a hablar, porque a veces suelen confundir, de derecho ambiental. No, derecho ambiental es otra materia, que no me voy a meter en ese ámbito de actuación, sino lo que vamos a hablar es cuáles son los límites que se imponen a una actividad de un empresario o de un industrial desde el punto de vista ambiental, en el sentido de respetar algunas normas, hoy con raigambre constitucional, como son, por ejemplo, el concepto del desarrollo sostenible, ¿no?, relacionado con la actividad económica de un sujeto y su impacto en el medio ambiente. Así que sobre eso nos vamos a referir y no sobre derecho ambiental. ¿Y qué es, en primer lugar, como límites ambientales a la actividad empresarial? Podemos, en primer lugar, establecer de que es necesario que toda actividad económica, por el solo hecho de desarrollar la actividad en una determinada comunidad, provoque un impacto en el medio ambiente, pero toda actividad económica provoca un impacto. Ese impacto repercute en la actividad no solo como los factores naturales, sino también la interrelación entre los factores humanos y naturales. Teniendo en cuenta entonces que la actividad económica de un sujeto va a provocar los efectos sobre el medio ambiente, es necesario establecer, para garantizar lo que nuestra Constitución pretende, es que sea sustentable el que se desarrolle, justamente establecer ciertos límites a la actividad del empresario o el industrial. Uno podría ir desde lo ideal o lo deseado, si se quiere, ¿no?, a la realidad de la práctica. ¿Qué sería? Se denomina la autotutela. ¿Qué sería la autotutela? Que sea el propio empresario o industrial el que establezca sus límites a la actividad que él desarrolla. Y para ello, por ejemplo, establezca o determine procedimientos lo más sustentables posibles, o que establezca en el desarrollo de su actividad planes de saneamiento de residuos, ¿no?, o de tratamientos especiales de sus residuos, o que directamente establezca, ¿no?, la comercialización o distribución de productos, ¿no?, que provoquen un impacto ínfimo al medio ambiente. En este sentido, ¿quiénes fueron los precursores o qué sector de la industria fue la precursora en tutela? Las petroleras. Las petroleras fueron las primeras, ¿no?, en establecer en sus manuales de responsabilidad económica un capítulo destinado a los límites ambientales de la actividad empresarial, en donde se establecieron ciertas pasos, ¿no?, hacerse eco de un concepto que hoy está muy desarrollado, ¿no?, y que les va a hablar seguramente mi padre en alguna clase más adelante, que es el de la responsabilidad social empresaria. O sea, el empresario que desarrolla su actividad tiene que tener un grado de responsabilidad. Y desde el punto de vista social se entiende de que el desarrollo de su actividad también sea un desarrollo lo más sano posible, en el sentido de que impacto posible en el medio ambiente que circunda, ¿no?, a su actividad. La autotutela es lo ideal.
es lo que en donde sea el propio empresario el que diga, bueno, yo desarrollo esta actividad, en función de esto tengo que hacerlo, hablando así técnicamente, de la manera menos dañina, para de esta forma respetar este concepto del desarrollo sostenible o sustentable. En muchos casos, de algunos sectores del comercio, de la industria empresarial, han tomado esta naturaleza con un sentido que indirectamente tuvo un sentido desde el punto de vista ecológico. ¿Por qué digo indirectamente? Porque nunca las decisiones que toman los empresarios tienen en mira principal, ¿no?, el tema del resguardo al medio ambiente o la protección al medio ambiente. ¿El empresario qué quiere? Y quiere sacar la mayor renta posible, quiere ganar dinero, quiere que su actividad sea rentable. O sea, lo que prioriza el beneficio económico. Lo que sucede es que muchas veces, para posicionarse, por ejemplo, mejor frente a la competencia, llega a desarrollar algún tipo de producto o algún servicio que dé mayores beneficios frente a sus competidores. Si nos remontamos hace 30 años atrás, en nuestro país se comercializaban combustibles con plomo. Todos eran combustibles con plomo, con el perjuicio que la emanación de la combustión de estos combustibles provocaba en el medio ambiente, que era altamente dañino. Hasta que en un momento una petrolera instalada en nuestro país comenzó a elaborar una línea de combustibles denominados línea verde, o sea, combustibles simples, que fue Shell, que fue la que dio el puntapié inicial con esto, en donde comenzó toda una campaña de concientización en cuanto a las bondades de este tipo de productos, ¿no?, y las desventajas de los combustibles con plomo. Esto tuvo un impacto en la sociedad. La sociedad comenzó a poco al consumo de este tipo de productos y provocó, ¿no?, lo que terminó siendo un gran beneficio para nuestra sociedad, que fue que poco a poco los competidores, para mantenerse en el mercado y en una competitividad sana, comenzaron a desarrollar. Buenas noches, Sebastián, ahí justo veo que está saludando. Comenzaron a... Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Comenzaron a productos del mismo tenor. Como uno puede llegar a concluir que quizás lo que tuvo en mira, ¿no?, ese empresario al momento de desarrollar este tipo de producto no fue directamente, ¿no?, un desarrollo de un producto con una conciencia ecológica, si se quiere, ¿no?, o con una conciencia de preocupación por el medio, sino que desarrolló un producto para mejorar su comercialización, para tener una línea más con beneficios, pero que indirectamente esto logró a la postre que los competidores también se inclinaran por esto. Y esto nos lleva a que en la práctica, en la realidad que hoy nos toca vivir, nos encontramos que todas las petroleras que se encuentran instaladas en nuestro país, hoy por hoy comercializan este tipo de productos. Se ha eliminado la comercialización de los combustibles con plomo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que muchas veces, ¿no?, el tema de la autotutela que puedan imponerse los empresarios y la comercialización de un producto, siempre tienen miras como primer objetivo el lucro económico. Pero a veces exactamente provoca este efecto deseado, ¿no?, en introducir un cambio, ¿no?, de pensamiento necesario, y lamentablemente hoy, por esta circunstancia. ¿Y esto por qué? Y porque en general el empresario, el industrial en nuestro país, ha sido formado con una educación en materia ambiental muy escueta.
no es lo que ocurre quizás hoy, en donde, como nuestro artículo 41 menciona, ¿no? En la Constitución, que todos los habitantes tienen el derecho a una correcta educación, ¿no? E información en materia ambiental, durante muchísimo tiempo, en nuestros sistemas educativos, ¿no? El tema ecológico era un tema que era de, no segundo plano, tercero o cuarto plano, no existía prácticamente de hablar en las aulas, ¿no? Sobre los peligros que hoy estamos viendo, ¿no? Sobre las problemáticas que puede ser la lluvia ácida, la deforestación, ¿no? El calentamiento global, ¿no? El reciclado de los desechos y un montón de cuestiones que hoy es algo natural, es algo que está instalado y que de hecho desde los niveles más básicos hasta donde se encuentra instalado. Yo me acuerdo cuando, yo tengo 47 años, cuando yo estudiaba, ¿no? Estos temas no los veíamos. En realidad es que no había una instrucción sobre esto, ¿no? Y cuando uno le preguntaban qué era reciclar, eran términos, algo que realmente no estaba instalado. Hoy creo que le preguntan a un nene de 3, 4 años que apenas puede hablar qué es reciclar y con su poco conocimiento les va a poder decir. ¿Y esto por qué? Porque hubo un cambio de mentalidad. Esto es lo que se quiere en alguna medida, que se les instale, ¿no? Que se les incorpore en su pensamiento esta forma de encarar y de evaluar la actividad económica para que no sea que pasemos a la segunda instancia, la que se impone, sino que sea el propio industrial o empresario el que tome conciencia, ¿no? Y que en función de esto, porque el empresario no es tan consciente de esto, no quiero generar, por supuesto, pero en general no es lo que ocurre. Pasamos entonces al segundo grupo de límites. El primero dijimos que es la autotutela, que es lo ideal, lo deseado. El segundo grupo de límites, ¿cuál es? Los límites que impone el Estado. Por el solo hecho de aceptar, de vivir en una sociedad y en nuestro país bajo una forma democrática y republicana de gobierno, uno acepta ciertas reglas, ciertas normas que hacen a la convivencia social y que nos llevan a mantener lo que es la paz social entre una comunidad, en donde se acaten determinadas reglas de una paz social y que los conflictos se puedan resolver de esta manera. ¿Cómo hacemos para contar la económica de un empresario o un industrial a los efectos de determinar que no se exceda, ¿no? En el desarrollo de su actividad? De tolerancia, si se quiere decir. El Estado. Es el Estado, a través del ejercicio de un conocen y que han estudiado, que es el denominado poder de policía, que es el que permite decir, bueno, hasta acá podés llegar. Si cruzás esta línea, te vamos a sancionar, te vamos a imponer distintos tipos de sanciones, muchas de estas establecidas en el ámbito de lo que es el derecho administrativo, que pueden ir desde un por ejemplo, de clausuras, clausuras e inhabilitaciones. Por ejemplo, esto es necesario, y sí, es necesario en una sociedad civilizada que se establezcan los límites para que no pueda hacer cualquiera cualquier cosa, sin perjuicio de que en la práctica vemos, sin embargo, que muchas veces se vulnera, y cada tanto vemos noticias, ¿no? En los diferentes medios de comunicación de empresas que producen, ¿no? Un daño al medio ambiente por el desarrollo de su actividad. La realidad es que es el Estado hoy el principal cuidador de que se respete la actividad económica. Pero desde el año 94 a la fecha,
al haberse reconocido en forma expresa los denominados derechos de la tercera generación, que tienen una incidencia colectiva o intereses difusos, en donde justamente se enmarca el derecho, como dice nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, se ha incorporado cosa que antes estaba presente, pero que la jurisprudencia era muy a legitimar a determinados sujetos para que puedan actuar en defensa, ¿no?, de los derechos de estos denominados de la tercera generación. Hoy no ocurre esto, ¿por qué? Porque tenemos, por suerte, incorporado en el ámbito de la Constitución Nacional que estamos hablando acá, y en el ámbito provincial el artículo 28, que hace una suerte de reiteración o repetición de lo que en el ámbito nacional contemplan los artículos 41 y 43. ¿Y cuál fue el avance más importante de este nacional? Estos derechos, como les dije, eran derechos que estaban implícitamente reconocidos por la Constitución y que por interpretación implícita de algún artículo de la Constitución se le daba a estas reconocido a nivel institucional. El hecho de que estén implícitamente reconocidos, dos problemas principales en este con relación a sistemáticamente. El primero es el tema de la legitimación. Es muy juzgado para actuar en defensa de estos derechos. Y acá entonces entramos todos por decir que la única forma que pudiera actuarse era cuando se trataba de un sujeto que se le había vulnerado un derecho subjetivo. Y como estos derechos tienen la particularidad de no recaer en cabeza en papeles difusos, porque afecta a un grupo poblacional, a una comunidad, pero sin que pueda decirse que afecta particularmente a un ciudadano o a un individuo, se planteaba siempre el problema de la legitimación activa para actuar en defensa de este tipo de derechos. Esto ya ha sido superado. ¿Por qué? Porque el artículo 43 expresamente todo habitante tiene derecho a una acción de amparo. Con lo cual, esta discusión de la legitimación, ¿no?, ha sido superada por la redacción actual del artículo de incorporación de la vía de la acción de amparo, incorporada en el artículo 43. Se era arduamente discutido cuál era la vía procesal para que pero esto es clarísimo, ¿sí? Del 94 a la fecha es clarísimo. Y tenemos un 43 que nos dice que la vía para canalizar el reclamo en defensa de este tipo de derechos es la acción de amparo. Pero antes no estaba esta norma. ¿Y qué nos encontramos en la jurisprudencia? Y nos encontrábamos con jurisprudencia que nos daba la legitimación y nos abría la instancia de la acción de amparo, y jurisprudencia que decía exactamente lo contrario. En un caso iban un paso para adelante, iban 3 pasos para atrás, 2 pasos para adelante, 5 para atrás, y así era la jurisprudencia antes del año 94. Cuando se reforma la Constitución, se vino a clarificar bastante con un tercer grupo de límites a la actividad empresarial, que es el que puede ejercitar todo ciudadano por el solo hecho de ser un habitante de la República Argentina a través del ejercicio de las acciones de amparo. Cualquier acción de amparo tendiente a evitar, ¿no?, que, por ejemplo, actividad económica que podemos demostrar que va a ser potencialmente riesgosa, ¿no?, o contaminante, sí, por supuesto. Sí, va a ser.
¿Y por qué? Porque el artículo 43 hoy lo permite. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía en nuestra sociedad no está suficientemente arraigado esta conciencia de actuar de ese tipo de hechos en forma. Parece que generalmente estas acciones de amparo que se puedan interponer por parte de, con referencia al accionar o al actuar de determinadas empresas, ¿no? O de industrias que provoquen que entran canalizadas a través de distintas ONG que están dedicadas al tema, que actúan en defensa de este tipo de derechos, o bien que se trate de algunos ciudadanos que se encuentran a lo mejor más relacionados con estas problemáticas e involucrados con esto. Pero no está instalado, digamos, en la generalidad de la población el hecho de tomar una intervención más activa en defensa de esto, frente a situaciones que a veces están el país no tiene ese grado de participación. Es lo que se busca, ¿no? Que haya un mayor grado de participación por parte de los ciudadanos que puedan establecer ciertos límites. Tenemos tres grupos de límites de la actividad empresarial. Por un lado, nos encontramos con la autotutela, o sea, los límites que se establece el propio empresario, que sería lo ideal, lo deseado. Como esto generalmente no ocurre, en poniendo límites a través del ejercicio del poder de policía. Y desde el año 94 a la fecha, encontramos una herramienta fenomenal, súper útil, que es justamente a la actividad empresarial. Con lo cual, fíjense, tenemos tres grupos determinados en este. Y acá tenemos que hacer un punto y analizar otra cuestión más importante, de ahí uno de la Constitución Nacional, ¿no? En este sentido, ustedes van a ver, ¿no?, que este artículo 41 no solamente ha reconocido derechos a los ciudadanos o habitantes en materia ambiental, y ha definido y ha incorporado también el concepto del desarrollo sostenible o sustentable, sino también que a veces al pasar, ¿no?, hay alguna cuestión que para mí es el eje en el cual radica y que podría ser la solución para muchos de los problemas que hoy tenemos y que arrastramos. Y que es precisamente este punto que hoy al pasar les mencioné, que es el de que menciona que el Estado tiene que propender a dar una correcta y tiene que haber una correcta educación en materia ambiental. En la medida que lo hemos apuntado, muchos de los conflictos que hoy arrastramos podrían verse solucionados. Si hay una conciencia sobre las problemáticas ambientales, es muy probable que el día de mañana, ¿no?, las personas estas que puedan llegar a realizar una actividad económica, al tener incorporadas esas nociones, tengan cómo llevar adelante la actividad. Esto a veces no nos da la certeza o la seguridad de que realmente ocurre. Y muchas veces no va a ocurrir porque en la formación, a lo mejor en la etapa de formación, nos encontramos con mensajes contradictorios, que muchas veces suelen verse, qué sé yo, a lo mejor ustedes piensen en donde sus maestros en el colegio les instruyen, les enseñan, los educan
sobre algunos aspectos tan básicos o elementales como decir, bueno, los residuos hay que tirarlos en los cestos de basura. ¿Bien? ¿Y para qué? Porque si los tiras, eso tiene una pavimenta, y después se inunda las calles, y después un montón de cuestiones más, etcétera, etcétera. Muy bien. Le enseña entonces eso. Ahora, si después ese mismo niño, esa criatura, va a su casa y se encuentra que con su figura no cumplen con estas pautas que les están educando en el colegio, y van a y tiran a la calle y la tiran en cualquier lugar. ¿Qué educación le estamos dando a esos chicos? Pensar que está actuando correcta o incorrectamente. Cuando tiene las figuras quizás paternas o maternas, principales fuentes a lo mejor, ¿no?, de educación y conciencia, ¿no?, con su maestra que a lo mejor le está diciendo lo contrario. La educación tiene que ser, ¿no?, y tiene que estar acompañada también ámbitos posibles. Y esto puede llegar a lograr entonces que el día de mañana, si esas personas llegan a ser un empresario, tenga una conciencia distinta. El accionar por parte del empresario tiene que ser un accionar siempre de índole preventivo. Y la realidad nos demuestra que en la generalidad de los casos, siempre el accionar de los empresarios o de los industriales para cubrirse de sus responsabilidades o para paliar el daño que ya se ocasionó. Y no es el actuar preventivo. Esto que les estoy diciendo acá, por suerte, de acuerdo con la legislación, ha cambiado un poco este paradigma. ¿Y por qué? Porque ustedes piensan que el principio que regía en materia de contaminación, por ejemplo, provocada por una empresa del medio ambiente, el principio que se denomina el contaminador pagador. O sea, el que provocaba un daño al medio ambiente y lo contaminaba, y esto no generaba un perjuicio, tenía que resarcirlo económicamente. ¿Cuál es el tema? Que cuando hablamos de daños ambientales, a veces puede llegar a cuantificar económicamente cuál es el real daño que se ha provocado en esto. Y además que genera una situación irrita y de desigualdad frente a qué? A los empresarios poderosos frente a los empresarios que no tienen un poder. En estos casos, las grandes empresas, ¿no?, incorporaban dentro de sus costos un eventual o hipotético daño que pudiesen causar y previsionaban eventualmente para atender esos daños una suma X de dinero. Y esto no es sano, no es nada, ¿no? Que diga, bueno, si provoco un daño, bueno, dejo esta cantidad de dinero como para afrontar los reclamos que puedan llegar a venir. Claramente este no tiene que ser el pensamiento. Con la reforma de la Constitución se cambió el eje de este paradigma y se incorporó la noción de la recomposición en este caso, que cuando se provoca un daño al medio ambiente, la principal obligación que tiene este industrial o empresario es la de recomponer. ¿Y qué significa recomponer? Volver las cosas al estado originario en que se van antes del daño se provoque. Con lo cual, fíjense que acá ya no se meritúa el tema de el poder económico. Provoca el daño, en primer lugar, a recomponer la situación patrimonial, a hacer una suerte de saneamiento de esa situación patrimonial. Lo que ocurre es que en algunas hipótesis este saneamiento o bien es muy difícil de llevarlo a cabo, o bien puede darse el caso de que para lograr sanearlo esto importe el consumo de una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, si se provoca un daño forestal por un incendio en un bosque, por ejemplo, de especies que tenían árboles de una antigüedad de más de 50 años,
¿Se puede recomponer esa situación? Y sí, técnicamente se podría, pero habría que esperar para que esté en el mismo estado en que estaba antes de que el daño se provoque, tendrían que pasar 50 años para que esas especies vuelvan a estar en la situación en la que el daño se produjo. Entonces, en forma subsidiaria, no originaria, sí tenemos el contaminador pagador. Pero hoy la obligación principal, en primer lugar, evaluar cuál es la de la recomposición. Y les decía que tiene que tener un efecto preventivo y no paliativo, porque muchas veces nosotros hemos tenido, les voy a poner 2 ejemplos con relación a esto, en donde a veces el accionar de parte del empresario es un accionar que se produce ex post facto, o sea, después de que los hechos ocurrieron o acontecieron. Y esto generalmente tiene un principal objetivo, finalidad, que es, si se quiere, apaciguar, ¿no? O menguar los reclamos o los intereses que va a tener que atender frente a los reclamos que puedan llegar a plantearse. Por ejemplo, ustedes recordarán, hace unos años atrás, parece que fue hace muchísimo tiempo y no fue hace tanto tiempo, en donde había una fuerte preocupación por parte de la sociedad y principalmente en nuestro país porque por una cuestión de proximidad y de cercanía, en donde era un tema de todos los días, como hoy tenemos el tema del COVID, bueno, en una época era un tema cotidiano de todos los días, el tema de el adelgazamiento de la capa de ozono. No sé si se acuerdan, en donde estaba ese famoso agujero en la capa de ozono, estaba cerca del polo sur, y que comenzó a generar una preocupación en la comunidad a nivel mundial, ¿no? Porque eso claramente era un serio perjuicio y le imputaban un gran o un alto grado de responsabilidad a ese adelgazamiento en la capa de ozono, a la utilización y digamos, la circunstancia que esos gases iban a la atmósfera de los denominados CFC, los clorofluorocarbonos, que generalmente, ¿qué son estos? Los aerosoles. Los aerosoles como pueden ser los insecticidas, desodorantes, bueno, desodorantes de ambiente, todos los aerosoles generalmente tenían este tipo de compuestos. Comenzó toda una campaña, no digo de desprestigio, pero una campaña contra las empresas que se dedicaban a la comercialización de estos productos, ¿no? Imputándoles casi en forma directa la responsabilidad en el daño ecológico que se estaba provocando por el consumo de esos productos. Fue tal el impacto que esto provocó, que los empresarios tuvieron que adoptar algún tipo de decisiones en el sentido de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque evidentemente esto ¿qué repercutió? En su aspecto económico. Comenzaron a vender menos, ¿no? La gente dejó de consumir ese tipo de productos, ¿no? Y esto generó un perjuicio para los empresarios en el sentido de decir, bueno, señores, tenemos que tomar alguna decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? O hacemos algo, o evidentemente desaparecemos del mercado. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Comenzaron a desarrollar fórmulas, que sin ser químico ni mucho menos, porque la realidad es que no lo soy, comenzaron a desarrollar fórmulas en donde establecieron o desarrollaron un producto libre de estos componentes, ¿no? Y comenzaron una campaña, ¿no? En el sentido de decir, bueno, que los productos estos, de hecho hoy si ven los aerosoles, tienen una suerte de sellito, ¿no? Que algunos continúan diciendo que no daña la capa de ozono, que viene de arrastre de aquella época. Evidentemente, esto lo hicieron, pero después se pudo corroborar que el mayor agente o factor que provocaba, ¿no? el adelgazamiento de la capa de ozono, saben que no fueron al final los CFC, sino que eran el tema de los desechos de animales, ¿no? Los gases que salían de los desechos de los animales
¿no? Era lo que provocaba en gran medida eso, pero bueno, todo se había instalado en este sector de la industria, y que provocó esto que tuviesen que desarrollar un producto acorde, ¿no?, a lo que exigía la problemática actual, ¿no? Indirectamente esto benefició al ambiente, y sí, indirectamente lo benefició, pero fue porque el empresario tomó conciencia de esto y se estableció la consecuencia de una situación particular que se había planteado, que los obligó a tomar este tipo de decisión, en el sentido de pegar un volantazo, ¿no?, y decir, bueno, vamos para acá porque si no nos vamos a la quiebra. Entonces, no es el efecto preventivo, sino que es un efecto paliativo. En el ámbito local tuvimos también en algún momento, en alguna época, ¿no?, que se dio una situación particular con una empresa prestadora de un servicio, ¿no? Puntualmente fue con la empresa de gas, Camusi, en donde hubo en un año una lamentable seguidilla de muertes por inhalación de monóxido de carbono. Como decirles, no sé, en un mes hubo 20 casos. Esto generó, ¿no?, toda una campaña, ¿no?, de preocupación en primer lugar, y en segundo lugar comenzó una campaña de concientización de parte de esta empresa, ¿no?, haciendo saber de los peligros, ¿no?, de esta situación y demás, como para advertir de esta circunstancia. Y una vez más acá se plantea lo que les decía acá, no tuvo un accionar en materia de información de la problemática preventivo, sino que fue paliativo. ¿Por qué? Porque se venían venir las demandas, ¿no?, contra la empresa por no haber advertido esta circunstancia y por no haber dado una correcta información de los riesgos que se provocaban con esto. Y generalmente esto suele darse en todos los ámbitos, ¿no?, en la comunicación o la información, o bien no se da, o se da por los canales que no llega a la totalidad de la población, o es escasa. Les digo esto porque muchas veces dicen, bueno, hubo campañas publicitarias con relación a esto. Por medios televisivos y radiales, y medios escritos. Bueno, muy bien. Y esto cumple la finalidad de llegar a todos los sectores de la población, y no. Y no. Y si yo no tengo tele, soy una persona con escasos recursos económicos y no tengo, no me entero. No tengo radio, no me entero tampoco. Hoy podemos hablar también de las redes sociales. No tengo teléfono, no tengo internet, no me entero. Entonces, cuando uno quiere realmente dar una información y generar una conciencia o una educación en materia de cierta problemática, tiene que evaluar también todos los canales de comunicación para que lleguen a todos los sectores de la población. Si no, no sirve. Porque si no, esa información que estamos dando es buena, pero es escueta. O sea que no estamos cumpliendo con esta finalidad. La realidad, y con esto para resumir y para ir concluyendo, es que lo que debemos tratar de provocar, o lo que el Estado tiene que tratar de provocar, es generar una educación e información para que nos permita actuar de forma preventiva, que el empresario actúe en forma preventiva, que esto apuntale en alguna medida lo que es la autotutela, o sea, los límites que impone el propio empresario a su actividad, ¿no? Y para esto un avance muy importante en este sentido, que se ha incorporado, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es la obligatoriedad de la elaboración, por ejemplo, para todas aquellas industrias que quieran radicarse en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de los denominados estudios de impacto ambiental previos. No, esto ha sido un avance fenomenal, ¿no? El hecho de que se exija hoy para el desarrollo de una actividad industrial o económica, el hecho de que se elabore, confeccione y apruebe un estudio de impacto ambiental,
que se va a exigir o requerir previo al inicio de la actividad. Y esto va un poco de la mano con lo que recién les estaba diciendo. Bien, la próxima clase vamos a empezar, yo les voy a subir ahí en el campus el material para que tengan simplemente de lectura, que vamos a empezar a analizar y ver un poco la ley 11459, que es la ley de erradicación industrial. A ver qué dice Sebastián, entiendo que la falta de autoridad tiene que ver. A ver, habilita el micrófono porque no llegué a terminar de leer, Sebastián. No, decía que, reflexionando, esto de la falta de autotutela de los empresarios también tiene que ver con el tema de reducir costos o obtener Sí. algún mayor beneficio en la actividad. Sí, por supuesto. Por ahí. Es un tema muy complicado porque la realidad nos demuestra de que el empresario hoy, con los altos costos que tiene a nivel empresarial, ¿no? Pensemos nada más en el costo laboral, que es un gran problema que hoy se presenta. El margen que tiene de ganancias queda muy reducido o limitado, ¿no? Y entonces esto a veces no le permite que se asigne una porción de sus ganancias a atender este tipo de problemáticas. Pero debería hacerse. Lo que pasa es que esto va de la mano con lo que vos decías, Sebastián, recién. La problemática no empresarial actual no permite a lo mejor que se adopten este tipo de decisiones. Pero bueno, lo ideal sería lógicamente eso. Entonces, el lunes que viene vamos a analizar, vamos a empezar a analizar esta ley, que es una ley importante, no porque los vaya a hacer mejores o peores abogados en el futuro, sino es importante como para conocerla, saber que existe, saber que está, ¿no? Y que ha cambiado un poco la mentalidad en materia de erradicación de industrias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es la ley 11459 del año 95, con sus decretos reglamentarios, que el último de ellos es bastante reciente. Yo les voy a poner en el campus para que ustedes tengan el texto ahí como para poder tener acceso, consulta al mismo, ¿no? Y el lunes que viene entonces estaríamos empezando a analizar esto. El jueves recuerden que tienen clases también, el lunes y jueves vamos a tener. Si a ustedes, les decía recién a Marcos que habíamos empezado la clase con él, si a ustedes les queda más cómodo y pueden, ¿no? La idea sería arrancar en vez de 8:15 a las 8, la clase. Si pueden, lógicamente. Si alguno me dice, no, pero yo curso antes y termino a las 8:15, bueno, arrancamos a 8:15. ¿Bien? ¿Alguna Perfecto. pregunta, algún comentario que quieran hacer? Si no, nos vemos entonces ya en la próxima clase. No, por mí está bien, lo de las 8 también Bueno, no hay problema. bueno, entonces tengan en cuenta, Marco, ¿usted a las 8 podés? Sí. Sí, me parece mejor. Me parece mejor. Bien. ¿Y Rocío? Sí. Perfecto, bueno. Hoy creo que son ustedes tres, y creo que había uno más, pero no sé si se arrancó. Entonces, el jueves a las 8 arrancamos. Dale. ¿Bien? Dale, Bueno, perfecto. nos vemos entonces. Conmigo me van a volver a ver el próximo lunes. El jueves van a tener con mi padre nuevamente. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, Chau, Buenas gracias. chicos. noches. Hasta luego. Que sigan bien. Que ande bien. Buenas noches. Chau, chau.